no quiero perder más tiempo, quiero aprovecharlo al contador Saglione. Gonzalo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, buen mediodía, muchas gracias por la invitación. Por una cuestión de contemporáneo te voy a tutear. Sí, claro, desde ya. Bueno, Gonzalo, según la oposición, según ustedes, el acuerdo del gobierno provincial con la nación fue malo. Eh, a ver, hay tres puntos que pueden ser, me gustaría que vos me lo digas. El contexto por el tema de los bonos, se va a recibir bonos, el contexto que hoy tiene ese tipo de moneda, por lo de la FIP, la detracción de la FIP, o fue una cuestión de formas. Bueno, vamos por partes, Dale. ¿no? Hay dos acuerdos, Uh-huh. primero, ¿no? El de la deuda por los fallos y el de AFIP. Que se negociaron en el mismo momento, se firmaron por las mismas personas, Guzmán y Perotti, se anunciaron en la misma conferencia de prensa, con lo cual es imposible no mirarlos en conjunto. Ahora, veamos cada uno de ellos individualmente. El acuerdo por el pago de la deuda. Nación le debe a Santa Fe porque lo dice la Corte Suprema, no porque lo dice Perotti, Fernández, Guzmán, Saglione o Bataki, digo, porque lo dice la Corte de Santa Fe. Nación le debe a Santa Fe 152 mil millones de pesos, números redondos. Y le va a pagar con títulos de acá al 2031 por ese valor nominal, pero que valen mucho menos en el mercado. Hoy valen mucho menos en el mercado. Entonces, acá Santa Fe va a cobrar con título y tiene dos opciones. O pierde tiempo o pierde plata. Lo quiero decir muy claramente. Pierde tiempo si espera hasta el 2031 para cobrarlo. Entonces, en lugar de hacer las cloacas hoy, el pavimento hoy, el agua potable hoy, o comprar patrulleros hoy, porque son los destinos posibles de esos recursos, tienes que esperar hasta el 2031 para hacerlo. Y obviamente, suponiendo, de manera quizás optimista, con los antecedentes que tiene este país, de que no hay un nuevo default del gobierno nacional. Es decir, que Nación cumple con los vencimientos de acá hasta el 2031. Digo, pero en el escenario optimista, si uno espera los vencimientos, tenemos que esperar 9 años para cobrarnos lo que nos deben hoy. Claro. Ahora, ahí perderíamos tiempo. Ahora, ¿la alternativa qué es? Salir a vender esos títulos en el mercado, porque esos títulos que recibe Santa Fe los puede vender. Claro. Y en ese caso pierde plata, porque esos títulos valen hoy en el mercado más o menos, números redondos, 100 mil millones de pesos. Yo en esto quiero ser muy claro. Si te debo 100 mil pesos a vos, vengo y te doy un título que vos lo vendés a 50 mil, ¿vos sentís que te pagué la deuda? Por lo menos una parte no. Una parte no. Una parte bueno, no. Eso es lo que acaba de firmar el gobernador Perotti. Un acuerdo por el cual Nación le cancela una deuda por 152 mil millones con títulos que valen 100 mil. Sentimos que no es un buen acuerdo. Claramente sentimos que no es un buen acuerdo. Y bueno, aquí el argumento que cae, bueno, pero Nación no tiene dinero. Nación no tiene los pesos para pagarle. Pero ¿cómo es? Hay dos cuestiones. Primero, a Provincia de Buenos Aires, en el mismo momento que a Santa Fe le pagaban con bono a 9 años, el presidente Fernández sacó el decreto 331, lo quiero citar porque lo puede googlear cualquiera y encontrarlo, por el cual le asignó 47 mil millones de pesos a sola firma, como quien dice, sin que haya una ley que lo obligue, sin que un fallo de la Corte lo comprometa, simplemente porque lo decidió hacer a la Provincia de Buenos Aires. Y con cash. Cash, transferencias de acá a fin de año que se suman a los 27 mil millones de pesos que le transfirió de enero a abril, con lo cual no es que esto es nuevo, es reforzar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que creó el presidente Fernández discrecionalmente, reitero, sin ninguna ley y sin ninguna orden de la justicia, que es el caso de Santa Fe. En Santa Fe no es que Fernández nos quiere dar estos títulos, la Corte obliga al Estado Nacional a devolverle a Santa Fe lo que se le ha quitado indebidamente. Entonces digo, pesos hay, lo que pasa es que están yendo a otras provincias. Y el segundo elemento es, porque algunos actores del oficialismo han dicho, pero si Lifchi quería cobrar con títulos. Claro, exacto, bueno, eso lo tengo que pero está buena la pregunta, porque digo, claramente... ¿Qué cambió de los bonos? Que los bonos no valen ahora. Digo, claro. si Nación le quiere pagar a Santa Fe con títulos, hoy, y esos títulos, Santa Fe los puede vender por 152 mil millones de pesos, que es lo que Nación le debe a los santafesinos, yo digo, ¿qué problema hay en cobrar con títulos? Pero con títulos que valgan 152 mil millones de pesos. Vuelvo al ejemplo anterior. Yo te debo 100 mil pesos a vos y te pago con títulos que vos vas y lo vendés a 100 mil pesos, vos te das por cancelada la deuda. Bueno, si nos pagan con títulos que valen 152 mil millones de pesos, no hay ningún problema. Claro. El tema es que esos títulos no valen 152 mil millones de pesos, pero no porque lo digo yo, porque basta ver las cotizaciones de esos títulos hoy en el mercado. Entonces,
me parece que es importante plantearlo con la mayor claridad posible para que lo entendamos. Esto no es una discusión de por qué uno es oficialista, otro es oposición, es una discusión de defender los intereses de Santa Fe. Esto nació en el 2009 con el reclamo de Hermes Wiener a la Corte. Hace muchos años que venimos esperando por estos recursos. Es una pena que perdamos una oportunidad histórica de esta manera. Gonzalo, si vos hubieses estado hoy en el Ministerio de Economía, le hubiese dicho no a este acuerdo. Como le dijimos no a las propuestas que nos hizo el gobierno nacional anterior durante la gestión del presidente Macri, le dijimos que no con el gobernador Lifchitz porque no eran propuestas que estuvieran a la altura de lo que Nación le debía a Santa Fe, como esta propuesta no está a la altura de lo que Nación le debe a Santa Fe. Claramente hay que saber decirle que no al gobierno nacional. Hay que saber enfrentar a los poderosos. Nosotros tenemos el orgullo, quienes integramos los gobiernos de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti, de Miguel Lifchitz, en mi caso acompañándolo en carácter de ministro, de haber dicho que no al gobierno nacional cuando la propuesta era negativa para los santafesinos. Pero digo, por si fuera poco, atrás de este acuerdo por el fallo, por la deuda generada por los fallos de la Corte, vino el otro acuerdo que se titula Acuerdo Complementario. Digamos, suena muy raro que los funcionarios provinciales digan no tiene nada que ver uno con el otro cuando el propio título dice acuerdo complementario. ¿Complementario de qué? ¿Del otro? Claro, no quedó todavía aclarado eso. Si el acuerdo de la deuda histórica tiene que ver o puede caer en el caso de que la legislatura... O sea, no quedó claro. A ver, uno se está basando... ¿Ustedes lo tienen claro? Se está basando en declaraciones periodísticas, declaraciones en conversaciones. No está escrito en ningún lado. No está escrito que... Sí dice acuerdo complementario. Dice acuerdo complementario. Claro. Eso sí, se firmó en el mismo momento, se anunció en el mismo día. ¿Y cómo se lo entiende? Ahora, ese acuerdo complementario, ¿qué dice? Que Santa Fe acepta pagar a partir de ahora y para siempre el 1,9% de lo que le llega de la coparticipación a favor de la AFIP. Es decir, a números de este 2022, 8.000 millones de pesos que están llegando a Santa Fe, el gobernador dice, se los quiero dar a la AFIP porque a cambio AFIP me va a dar servicios de información, vamos a colaborar mutuamente API con AFIP y estoy dispuesto a pagar 8.000 millones de pesos. Siendo que uno de los dos fallos de la Corte del año 2015, de los que estábamos hablando recién, taxativamente dice que Santa Fe no tiene obligación de pagarle a la AFIP para esa colaboración. Entonces, no entendemos cómo el gobernador tomó esa decisión. Bueno, después de toda la movida que se armó cuando volvió de Buenos Aires y dio las explicaciones, el gobernador dijo, no, bueno, está bien, no, lo que firmé no está vigente. Va a ser enviado a la legislatura para que lo ratifique y hasta que eso no suceda, el descuento no se va a hacer. Con lo cual, el acuerdo no lo dice, el acuerdo en ningún lado dice que es a referéndum de la legislatura, como debe ser, digo, ¿no? Cuando yo firmo algo que no tengo facultad, digo, ojo, esto es válido si quien tiene facultades para tomar esta decisión lo ratifica. El acuerdo no lo dice, pero el gobernador lo expresó, se lo expresó días atrás, esta misma semana, al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías. Le dijo que se quede tranquilo, que aunque el convenio no diga que es a referéndum de la legislatura, va a ser enviado. Con lo cual, en principio, creyendo en la palabra del gobernador, creo que es lo que corresponde, el acuerdo de AFIP no está vigente. El acuerdo del fallo de la deuda va a estar vigente una vez que lo homologue la Corte Suprema. Bueno, ahora en las últimas horas hay declaraciones y también hay muchas cuestiones en los pasillos de casa de gobierno que dicen la oposición está tirando la cuerda y si esa cuerda se tira mal, pueden caer los dos acuerdos. Yo no escuché a nadie que públicamente dijera eso. Que si un funcionario dice que los dos acuerdos están vinculados, estarían contradiciendo lo que hace una semana dijeron que no tenían nada que ver uno con el otro, más allá de que esté titulado como acuerdo complementario. O sea, en realidad un acuerdo no tiene que... En los papeles un acuerdo no tiene que ver con el otro. Sin embargo, uno dice acuerdo complementario. No lo sé si no tiene que ver. Es tan confuso todo. Y ahí voy a la tercera pregunta que me hacías. Las formas. Y claro, las formas también importan. No nos olvidamos la foto de Hermes Wiener con Jorge Obey y Carlos Reutemann defendiendo a Santa Fe desde diferentes sectores políticos frente a un gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner que se quedaba con recursos que eran nuestros. Reitero, no porque lo decimos nosotros, porque lo dijo la Corte Suprema. Esos recursos son nuestros. Ahora, en aquel momento, cuando mayor poder tenía el gobierno kirchnerista, quien se animó a enfrentarlo fue el gobernador Hermes Wiener y lo hizo acompañado con todos. En el 2017, cuando ya habíamos ganado el juicio, teníamos el fallo a favor de la Corte Suprema
y quisimos presentar una propuesta para que Nación nos pague, gobierno del ingeniero Macri, me tocó acompañar al gobernador Lichi en una exposición que hicimos en la ciudad de Santa Fe, en donde estuvieron los 3 senadores nacionales por Santa Fe, entre ellos Omar Perotti, los 19 diputados nacionales, intendentes, presidentes de comuna, entidades de la sociedad civil que conformaban el Consejo Económico y Social, concejales, la sociedad civil representante con diferentes estamentos, ya sea gremios, ya sea representación del sector empresarial, y le dijimos a los santafesinos, esta es la propuesta que Santa Fe le va a llevar al gobierno de la Nación para que Nación nos cancele la deuda. No fuimos a encerrarnos en una oficina a Buenos Aires a negociar y avisarle a los santafesinos que habíamos llegado a un acuerdo. Le contamos a los santafesinos, antes de ir a Buenos Aires, en qué consistía la propuesta de Santa Fe. Incluso receptamos opiniones de algunos de ellos que nos dijeron mejor en esto, mejor en aquello, y así fuimos a llevar una propuesta a Buenos Aires. En este caso, entonces reitero, 2009, 2010, Wiener con los exgobernadores. 2017, toda la comunidad política y la sociedad civil santafesina acompañando una defensa de Santa Fe, no una defensa del gobierno de Lifchi o del Ministerio de Saglione, no, de Santa Fe. En el 2022, la foto fue el gobernador solo con el ministro de Guzmán en Buenos Aires explicándonos no lo que iban a firmar a futuro, lo que ya habían firmado. Y las formas importan. Seguro. Estamos charlando con Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, asesorando actualmente a los bloques legislativos, entiendo, de Santa Fe y también del bloque o los diputados nacionales también, ¿no? A ver, cuando te piden alguna recomendación. Sí, desde ya que uno fija posición sobre los temas que están en la agenda legislativa nacional. Ustedes saben que el Partido Socialista tiene 2 diputados nacionales por Santa Fe, Mónica Fein y Enrique Esteves. Ahora mi labor está más vinculada en forma directa con la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Gonzalo, bueno, con todo este ida y vuelta que hubo con respecto a este tema de la deuda y este acuerdo, que la oposición dice que es malo, el gobierno trata de defenderlo, surgieron también, seguramente habrás escuchado, declaraciones, decían, bueno, hay un tema que hay que tocarlo aquí también, que fue la irresponsabilidad del gobierno de Lifchi de adelantar dinero por el pago de la deuda a 91 municipios y comunas, en su gran mayoría afines a aquella gestión. Me imagino que lo habrás escuchado a esto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede aclarar de esto? Te agradezco la pregunta porque me parece muy importante también aclarar sobre el particular. ¿Dónde está la irresponsabilidad de adelantarle fondos a los municipios para que hagan obras de pavimento cuando el gobierno nacional de ese momento no cumplía con el pago de la deuda y los municipios tenían necesidades de obras por ejecutar? ¿Cuál es la irresponsabilidad de eso? Porque tengamos presente que a medida que pasa el tiempo, en una economía inflacionaria, como lamentablemente tenemos en Argentina, cuanto más demorasen los municipios en cobrar, menos iban a poder hacer con esos pesos. Entonces, de hecho, fui uno de los impulsores de ese programa, que fue aprobado por ley. Es decir, se nos ocurrió desde el Poder Ejecutivo, lo enviamos a la legislatura, la ley 13.751, de nuevo, el que quiere que la googlee. Esto no es que el Lifchi decidió. La legislatura de la provincia, con el voto de los senadores del Partido Justicialista, acompañó esta decisión. Obviamente, el gobernador, ¿qué hacía con ese programa? En lugar de gastar recursos provinciales en sus propias obras, le adelantaba a los municipios, ante el incumplimiento nacional, fondos para que ejecutaran obras de pavimento. ¿A quiénes? A todos. A todos los que quisieran y cumplieran con las condiciones. Claro. ¿Cuáles eran las condiciones? Básicamente 3. Primero, manifestar voluntad de adherir al programa. Segundo, sancionar la ordenanza que autorizara a los intendentes o presidentes de comuna a adherir a ese programa. Tercero, presentar los proyectos. Entonces, ¿qué municipios y comunas accedieron a esos fondos? Todos los que cumplieron con estos 3 requisitos. Todos. Justicialistas, del PRO, del Partido Socialista, de radicalismo, de vecinales, todos los que quisieron. 91 fueron en total. ¿Y por qué montos? ¿Por un monto que se le ocurría al gobernador, a su ministro de Economía? No, por el monto que surgía de aplicar los coeficientes automáticos de la ley de coparticipación que está vigente en Santa Fe hace 30 años. Diferencia sustancial con lo que, por ejemplo, hace hoy el gobernador Perotti con su ministro Corach, repartiendo discrecionalmente a municipios y comunas fondos en el marco del plan Incluir. Hay una diferencia sustancial. Ahora, hay municipios que cumplieron y presentaron la documentación, otros que no quisieron participar del programa, otros que no llegaron porque acá creo que hay un dato también que me parece importante destacar.
Este programa empezó a ejecutarse sobre finales del 2018, primeros meses del 2019. En junio del 2019 fueron las elecciones. En Santa Fe resultó electo el gobernador Perotti y automáticamente pidió que cortemos este programa porque estaba preocupado por las finanzas provinciales y entendía que quería que hubiera más recursos en la caja bancaria, en la cuenta bancaria al momento de asumir. Entonces, en el segundo semestre del 2019 hubo que disminuir fuertemente la ejecución de este programa por pedido del gobernador electo. Si fuera por nosotros hubiésemos seguido ejecutando. De hecho, el gobernador electo en el 2020 directamente derogó el programa, que no tenía por qué finalizar. El cambio de una gestión de gobierno no implica que un programa se tiene que caer. No, el gobernador Perotti tomó la decisión de tumbar ese programa y lo hizo mediante el decreto, de nuevo, si quiere, googleenlo, 958 del 2020. Es una pena. Ahora, pero he escuchado, beneficiaron a Rosario, porque Rosario era del Partido Socialista y recibió el 28% de los recursos. Yo te pregunto, ¿qué población tiene Rosario? Algo más de 1 millón de habitantes, ¿no es cierto? De 3,5 millones que tiene Santa Fe. ¿Qué porcentaje es Rosario de Santa Fe? El 30%. El 30%. ¿Y recibió el 30%? ¿Dónde está el beneficio? Después dice, y a los gobiernos comunales y municipales del peronismo solamente le dieron el 30%. ¿Qué porcentaje de los santafesinos vivían en municipios y comunas gobernadas por intendentes o presidentes comunales del Partido Socialista? Menos del 30%. Entonces, si se le asignaron a esos municipios el 30% de los recursos, si la población que vive allí es menos del 30%, no solo que no se los perjudicó, sino que se los benefició. Pero de hecho no era esa la forma en la cual se decidían la asignación de recursos. Reitero, era pedido de adhesión, la nota pidiendo la adhesión, ordenanza comunal o municipal y proyecto. Para hacerse de los fondos había que presentar proyectos de pavimentación. Obviamente, no todos los municipios y comunas lo hicieron. Los que lo hicieron tuvieron los recursos. Sé que sos un estudioso, obviamente, por tu labor y por la función que cumplís también en la política, de las finanzas mensuales del gobierno. Y hoy hay un proyecto, o hay proyectos que le piden al gobierno, con respecto a este tema, que les adelante el dinero a los municipios y comunas con respecto a este acuerdo, ¿no? Más allá de los bonos, de cómo ¿estaría en condiciones, siempre con tu información, ¿no? El gobierno de adelantar ese dinero a los municipios y comunas? Vamos con la respuesta objetiva. Sí, primero, sí, claramente está en condiciones, pero quiero argumentar por qué. En el marco del acuerdo por la deuda, Santa Fe va a recibir títulos por 152.000 millones de pesos. De esos, vencen de acá a fin de año 25.000, casi 26.000 millones de pesos. Es decir, el gobierno de la provincia va a recibir esos recursos que no los tiene presupuestados, es decir, que no tiene un gasto ya ejecutándose contra ese recurso. Como no se sabía cuándo llegaba el recurso, no estaba previsto en el presupuesto. Va a recibir, reitero, 25.000, si queremos redondear. Adelantarle a los municipios y comunas la totalidad de la coparticipación que les corresponde en relación a los 152.000 millones, el total de la deuda, significa algo menos de 20.000 millones de pesos para el gobierno de la provincia. Entonces, claramente que financieramente está en condiciones de hacerlo, porque va a recibir de acá a fin de año 25.000 millones de pesos que no pensaba tener, y lo que se le está diciendo es adelantarle 20.000 a los municipios que puedan disponer hoy de los recursos, siendo que ellos ninguno ha sido convocado a discutir el acuerdo que logró el gobernador Perotti, que es un mal acuerdo, pero ya está, digamos, claro. Lo justo no, ya está. Hay comunas que van a recibir por la totalidad 3 millones de pesos. Imagínense si tienen que esperar hasta el 2031 para recibir 3 millones de pesos, a razón de 300.000 pesos por año. ¿Qué inversión puede hacer una comuna con 3? Entonces, el planteo es consistente con las posibilidades financieras del gobierno de la provincia. Si vas a recibir 25.000 millones de pesos que no pensabas tener, claramente podés atender esta solicitud de los municipios de que en lugar de meter a 360 y pico municipios y comunas a abrir cuentas en la gente de bolsa para tener lo que llaman cuentas comitentes para tener esos títulos, ver qué hacen con los títulos, más de uno se está agarrando la cabeza a decir, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo manejo? Claro. Digo, que se le adelante a los municipios los fondos con recursos que la provincia tiene y que no pensaba tener este año.
Bien. Estamos, te vamos, si querés tomar agua, estamos charlando con el ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Zaglione. Tengo varios, agendado aquí, varias temáticas para tratar. Bueno, esto obviamente, lo de la deuda, indudablemente que era el tema. Pero sé que son muy críticos desde la oposición, sobre todo el socialismo, con cuánto gastó el gobierno de lo que tenía presupuestado, cuánto se dice subejecutó el gobierno de cada cuestión. Bueno, por ejemplo, charlábamos con alguien que nos decía, en obra pública, creo que si no me equivoco, menos del 20% de lo que tenía presupuestado fue lo que hasta hoy gastó el gobierno. ¿Hay alguna idea del presupuesto área por área? ¿Veniste con el machete? No, estoy buscando un dato para no tirar cualquier número, sino bajarlo a algo muy concreto del día a día y que particularmente a los rosarinos mucho nos interesa, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad. En donde yo en esto quiero ser muy cuidadoso. Creo que el gobernador no lo fue en campaña. Prometió algo que era muy difícil de cumplir, ¿no? El famoso eslogan de la paz y el orden. Yo no quiero entrar en esa. Creo que hay que ser los dirigentes políticos tienen que ser muy cuidadosos. Pero claramente no se resuelve la problemática de la inseguridad simplemente con inversión. Ahora, lo que tengo claro es que sin inversión no hay forma de resolverlo, digamos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Con inversión sola alcanza? No. Ahora, sin inversión es imposible. Y fíjense lo que ha pasado con la subutilización, la subejecución del presupuesto en materia de seguridad interior. Números oficiales que surgen de la página web del gobierno de la provincia. Año 2020, primer año de gobierno, invirtió 837 millones el gobierno de la provincia en seguridad y no usó 6.323 millones. Usó 800 y dejó sin usar 6.000. Número redondo. 2021, uno puede decir, bueno, el 2020, primer año de gobierno, pandemia, dificultades. Queremos un manto de piedad sobre el primer año. Vamos al 2021. Ya un gobierno iniciado, en curso, la pandemia había disminuido su intensidad, ya no teníamos el ASPO, teníamos alguna dispo, pero no ASPO, digamos, ¿no? El distanciamiento, pero no aislamiento. 2021. Ejecutó 2.193 millones y no ejecutó, dejó sin usar, en seguridad, lo que más nos preocupa a los rosarinos, 5.153 millones. No porque lo digo yo, lo dice la página web del gobierno de la provincia. Pero bueno, no hablemos del pasado, hablemos del 2022. Un gobierno en su tercer año, es cuando uno puede entender, está en todo su esplendor, porque el año que viene es electoral y entonces todo está atravesado por lo electoral. El año en donde vos ya tenés mayor tránsito acumulado, mayor experiencia de gestión y todavía no estás en proceso electoral es este. El último dato publicado es a mayo del 2022. El gobierno invirtió en seguridad 685 millones en los primeros 5 meses del año, y escuchen esta cifra, no invirtió, dejó sin usar 14.569 millones. Fondos que están en una cuenta bancaria, están en el presupuesto y no están en patrulleros, no están en armamento, no están en los software, en esos desarrollos informáticos que permiten atacar la criminalidad. Bueno, claro, después tiene superávit. Superávit financiero, le sobran recursos financieramente, pero le faltan proyectos a este gobierno, le falta capacidad de acción, le falta capacidad de decisión. ¿Cómo puede tener 14.000 millones de pesos sin usar en lo que más nos preocupa a los rosarinos, que es la inseguridad? Bueno, aquí hay una idea una idea de la política, ¿no? O sea, por un lado, una idea y una concepción de la política de parte del gobierno, y por otra parte lo de ustedes, porque ellos dicen, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a dejar una caja más ordenada. Digo esto por lo que dicen los propios funcionarios, lo habrás escuchado. Vamos a dejar una caja más ordenada de lo que nos dejaron. Bueno, si eso... ¿Algún santafesino votó a Perotti porque la caja estaba desordenada? Digo, ¿qué? ¿La gente está pidiendo que la caja esté más ordenada o que le resuelvan los problemas? Yo no entiendo, sinceramente, esa forma de concebir a una gestión de gobierno. Yo fui 4 años ministro de Economía de Miguel Lifchi. En 2 años tuve déficit. Voy a cambiar el tiempo verbal porque no corresponde. En 2 años el gobierno de la provincia, mientras yo fui ministro, tuvo déficit. Y en 2 años tuvo superávit. Yo no fui un buen ministro
cuando en los 2 años que tuvimos superávit, ni fui un desastre como ministro en los 2 años que tuvimos déficit. Porque la verdad que el éxito o el fracaso de una gestión de gobierno, bajo ningún punto de vista, se mide por el resultado del ejercicio. Quien mira de esa manera la gestión pública, a mi entender, está absolutamente equivocado. Las finanzas públicas están al servicio de las políticas del Estado. De la política de seguridad, de la política de salud, de la política de educación, la política cultural, la productiva, las políticas que tiene a su cargo el sector público. Decir que un gobierno es exitoso porque le sobra plata, es decirle a un gobierno, está bien que le quites al sector privado vía impuestos más de lo que le devolvés vía políticas públicas. Yo no concibo eso. Es más, si tengo que hacer alguna crítica en ese sentido es, ¿para qué tener superávit? ¿Para qué tener fondos depositados en una cuenta bancaria cuando la gente tiene problemas de seguridad, de salud, de educación, productivos, de infraestructura? Nada, son concepciones políticas absolutamente distintas. Yo respeto la que tienen ellos, pero pienso absolutamente distinto. Y ahí es donde tiene que elegir la gente. Por eso nosotros, Gonzalo, te cuento, tenemos a todas las voces aquí. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser, pero aparte porque del otro lado, el que está escuchando va a decir, bueno, tengo dos opciones. La opción de dejar una obra pública, dejar una realidad de cosas en la calle, de acciones, de política del Estado en la calle, o el acumular dinero. La obra pública tiene un doble efecto positivo. Cuando está terminada, porque la calle pavimentada, la cloaca, el servicio de cloaca que me genera, el agua, la escuela, el hospital, obviamente cuando ese bien de capital se termina, empieza a usarse para prestarle servicios a la gente. Ahora bien, mientras se está ejecutando, la obra pública genera actividad económica, genera empleo directo. Yo también, bueno, ahí no lo voy a buscar el dato ahora, pero números redondos se los puedo decir. En el 2018 y 2019, cuando el gobierno de Lifchit ya había logrado la maduración esa que conversaba hace unos minutos y había puesto en práctica los proyectos que impulsaba, Santa Fe llegó a tener más de 40.000 trabajadores registrados en el sector de la construcción. Datos del IERIC, de nuevo, el que quiere que lo googlee, I latina, E-R-I-C, ieric.org.ar. La institución que nuclea todas las empresas constructoras del país. Santa Fe había tenido, más de 40.000 trabajadores registrados en el sector de la construcción. Obvio, ahí están los trabajadores que construyen obras privadas, que nada tiene que ver el gobierno, y los trabajadores que hacen obras públicas. En este momento, el último dato publicado es el de mayo 2022, todavía no está publicado el de junio. Mayo de 2022, Santa Fe tiene, después de haber caído mucho, empezó a recuperar y tiene 37.000. Digo, estamos entre 3.000 y 4.000 trabajadores menos en la construcción. Y la explicación de eso no es que no esté, que esté parada la obra privada, sino que ha disminuido fuertemente la obra pública. Entonces, uno no solo que genera menos bienes de capital a futuro, menos ruta, menos hospitales, menos escuelas, menos cloacas, menos agua potable, sino que le está generando menos trabajo hoy a la gente. En un momento de la actividad donde todos decimos, che, sería bueno que el Estado ayude a temperar un poco las dificultades de la macroeconomía. Te voy a contar otra cosa que me dijo un funcionario con respecto a esto, un actual funcionario del gobierno. Me dice, no, lo que pasa es que venimos de la pandemia paralizó y atrasó todas las licitaciones y demás, y ahora las empresas nos dicen, no hagan licitaciones porque no abran licitaciones porque el tipo de cambio, la incertidumbre de la economía y demás, nos pueden jugar una mala pasada. Mire, yo cada vez que escuchaba que los funcionarios santafesinos explicaban que la obra pública en Santa Fe caía por la pandemia, le decía, ¿qué pasa? ¿En Córdoba no hay pandemia? ¿En Entre Ríos no hay pandemia? ¿En Formosa no hay pandemia? Porque veía los niveles de ejecución de esas provincias y superaban largamente el de Santa Fe. Pareciera que la pandemia solamente ocurrió en Santa Fe con esa línea argumental. Uno no puede negar la pandemia, y claramente no podemos desconocer que los 27.000 trabajadores que llegó a haber en el sector de la construcción de Santa Fe en ese periodo, en gran medida obedecen a las dificultades que generó la pandemia. Pero eso fue hace 2 años. Estamos en julio del 2022. No podemos seguir echándole la culpa a la pandemia. Y reitero, lo cotejo contra lo que pasó en las demás provincias, en donde la pandemia también existió porque fue un fenómeno universal. Y la caída de la obra pública, bajo ningún punto de vista, en las demás provincias estuvo al nivel que estuvo en Santa Fe. Entonces, evidentemente, acá no solo hubo pandemia, sino que hubo una decisión política de hacer menos obra.
Y cuando quieren empezar, se encuentran con las dificultades de la macroeconomía, que no la genera el universo, la genera un gobierno nacional de partido justicialista, ¿o me equivoco? ¿Cuál de todas, y me diste pie para hacer esta otra pregunta, ¿cuál de todos los problemas en la economía del país nos debería preocupar más? Y quizás los dos centrales hoy son la inflación, por un lado, no como fenómeno macroeconómico en sí mismo, sino por lo que significa en términos de pérdida de capacidad de compra de la población. Y lo segundo es la incapacidad de que la economía, en un proceso en donde la actividad crece, genere empleo de calidad y genere empleo bien remunerado. Digo, la actividad económica está creciendo y eso no hay que negarlo, es una realidad. En 2021, el año pasado, medio que recuperamos lo perdido en 2020, es decir, quedamos al nivel 2019. Este año, que había sido un mal año económico el 2019, recordemos, este año estamos recuperando un poco respecto de lo perdido en 2019, todavía no se llegó a recuperar en su totalidad. Eso cuando uno mira los indicadores agregados, le decimos en economía. Ahora, cuando bajás y empezás a ver cómo vive la población, te encontrás con que viven peor que en aquel momento. ¿Por qué? Porque los salarios, tanto los de los trabajadores registrados, los formales, como de los trabajadores informales, vienen perdiendo contra la inflación. Entonces, la inflación en sí mismo es un problema, pero el otro problema es que la actividad crece y no logra generar una mejora en la calidad de vida de la población. Lo dijo incluso Cristina Fernández de Kirchner recientemente. Hoy en Argentina tenemos una situación en donde los trabajadores registrados, los que están en blanco, los que tienen aportes, una fracción de ellos están bajo la línea de pobreza. Ahora, tenemos una actividad industrial que crece vertiginosamente. ¿Los salarios industriales están creciendo a la par de lo que crece la actividad o están muy retrasados? Pregunto. Esas dificultades para mí son las dos centrales hoy de la macroeconomía argentina. Desde ya, arrastramos los problemas de endeudamiento, problemas que fueron parcialmente abordados con las dos renegociaciones. La renegociación del año 2020 con los bonistas y la del año 2022, inicio de este año, con el Fondo Monetario, ¿no? Que nos permiten despejar el horizonte de corto plazo hasta 2024-2025 de vencimiento de deuda. Los vencimientos de los próximos años son reducidos en dólares. Se han incrementado fuertemente en pesos. Pero esos son problemas de la macro, si se quiere, ¿no? Pero los más cotidianos que le afectan en el día a día a la población creo que son inflación y lo que te decía, que el salario no participe activamente en la ganancia de actividad que se está dando. Desde esta semana, con el cambio del ministro de Economía, empezó a brotar una preocupación que por allí estaba ahí dando vueltas, la tenían, pero empezó a brotar cada vez más, a emerger cada vez más, que es el tema de la contención social. Esta idea de si se aprueba, si se pone finalmente en acción el salario universal o no. Por un lado, la declaración de la flamante ministra dice, no tenemos plata para gastar. Pero por el otro lado, de su mismo partido, hay gente que, como la vicepresidenta la nombraste, dice, tenemos que poner en acción este plan de la asignación universal, porque si no, explota el tema de la pobreza y la gente en la calle y demás. La pregunta es, ¿cómo se hace para tener un equilibrio? A vos que te tocó estar en el escritorio, para tener ese equilibrio, primero si se puede, si crees que se puede, segundo para tener ese equilibrio, decir, ¿qué hago? ¿Cuántos mensajes contradictorios, ¿no? Porque desde el mismo oficialismo nacional, un lunes nos dicen equilibrio fiscal como meta perseguida y voy a hacer todo lo posible para llegar a ese objetivo, y en la misma semana nos dicen salario básico universal. ¿Y dónde sale la plata? Y no sé, de algún lado va a salir, digamos. Nadie se pone a pensar seriamente el impacto macroeconómico en inflación, en emisión de dinero, en el tipo de cambio, digamos, en el precio del dólar, que puede significar instrumentar un programa de ese tipo. De hecho, no hay estimaciones oficiales precisas de lo que podría significar como costo fiscal implementar un salario básico universal. La verdad que en este sentido yo creo que hay que ser absolutamente responsable y consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace. A mí me parece que la conferencia de prensa de la ministra el lunes aportó cierta tranquilidad, porque primero ratificó que el plan económico era el del acuerdo con el fondo. Reducción del déficit, tasa de interés real positiva, búsqueda de la acumulación de reservas en el Banco Central, la acumulación de dólares con carácter de reserva en el Banco Central. Ahora, en la misma semana en la que la ministra afirma eso,
hay movimientos dentro del propio oficialismo nacional, el caso del salario básico quizás es el más emblemático, que van en el sentido contrario. Entonces, la confianza, mucha o poca, que pueda haber generado la conferencia del lunes de la ministra con varios otros compañeros de su gabinete, se dilapida en la propia semana con declaraciones de otros actores de relevancia en el oficialismo nacional. Y eso claramente es negativo, no para el gobierno, es negativo para los argentinos, porque no hay economía que pueda funcionar en la cual los actores de esa economía no confíen en el horizonte que están viendo hacia adelante, porque nadie toma decisiones de consumo, de bienes durables fundamentalmente, de inversión, de tomar un préstamo, si el horizonte tiene muchos nubarrones, digamos, ¿no? Y la desconfianza son los nubarrones de la economía. Previsibilidad, que es lo que pide, por ejemplo, el campo y los sectores productivos. Yo creo que todo el mundo pide previsibilidad, porque si yo quiero cambiar el auto, si yo quiero eventualmente pensar en mudarme, y no sé si voy a tener trabajo dentro de 6 meses, cuánto voy a ganar, qué va a pasar con el costo de lo que yo pago, digo, ¿no? A lo cual destino mis ingresos, la escuela de los chicos, si va a un colegio privado, digo, si yo no tengo previsibilidad, ¿cómo hago tomar decisiones? No puedo, digo, no puedo desde una familia hasta la empresa más grande. Entonces acá creo que lo que tenemos que tener en claro es que como país, independientemente del signo político de quien esté a cargo del gobierno nacional, que si no generamos previsibilidad, tenemos que olvidarnos de tener un crecimiento genuino de la actividad económica que se pueda sostener en el tiempo. Sí, podemos tener caídas. A ver, lo que nos viene pasando desde el 2010. Uno mira los países de la región y se encuentra con que todos tuvieron algún año con alguna reducción, pero a la larga, en 10 o 12 años, del 2010 para acá, en 12 años, todos están mucho mejor en términos de producción per cápita. Todos. Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Los vecinos. Todos están mucho mejor en la producción per cápita que lo que estaban en 2010. Argentina hoy produce per cápita menos que en 2010. Entonces, no es que el mundo se complotó contra nosotros, es que hemos tomado decisiones equivocadas y nos tenemos que hacer cargo. Tengo un montón de otras consultas, pero habíamos dicho que el tiempo nos corría. Una sola, que tiene que ver con, entiendo yo que fuiste uno de los articuladores de la cláusula gatillo en su momento. ¿Hoy la pondrías, hoy con esta situación, con esta inestabilidad, con esta incertidumbre, volverías a poner sobre la mesa esa acción? Uso el mismo término que usábamos recién. ¿Qué hizo la cláusula gatillo? Le dio previsibilidad a los trabajadores santafesinos, a los docentes, a los policías, a los enfermeros, a los médicos, a los trabajadores de la administración central. Le dijo, muchacho, la inflación es un problema macroeconómico que no lo puede resolver un gobernador. Lo que nosotros le damos previsibilidad es que su ingreso va a ir acompañando a la inflación, sea más alta o sea más baja. Eso es la cláusula gatillo. Hay una inflación del 5%, tu salario aumenta el 5% al mes siguiente. Hay una inflación del 3%, tu salario aumenta el 3%. Entonces, yo no puedo manejar la inflación desde una provincia. Lo que te puedo decir a vos, trabajador, es, suceda lo que suceda con la inflación, yo me voy a hacer cargo de cubrirte la brecha. Ahora, el problema pasa a ser del gobierno y no del docente, no del policía. ¿Y para qué están los gobiernos si no para resolver los problemas de la gente? ¿Qué hace la cláusula gatillo? Le da previsibilidad al trabajador y le genera una exigencia financiera al gobierno de la provincia. Sí, me hago cargo de esa decisión, porque para eso estamos los que gobernamos, digamos, ¿no? Para darle previsibilidad a la gente. Y claro, porque le dio previsibilidad al trabajador. Preguntarle al docente, al policía, al enfermero, si no extraña la cláusula gatillo. Si no extraña la cláusula gatillo. Claro, ahora, el ministro de Economía de Santa Fe vive más tranquilo sin cláusula gatillo, y sí, la inflación no le genera automáticamente un mayor gasto salarial en este caso. Ahora, para que viva más tranquilo una persona, tienen que vivir menos previsiblemente los docentes, los enfermeros, los médicos, los policías. No me parece que esa sea la forma de gobernar. Gracias, Gonzalo. A ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Igualmente, gracias por la visita. Sé que hay que hacerse un tiempo para venir a charlar de un montón de cosas y por supuesto no va a ser la última, va a ser la primera si Dios quiere. Con todo gusto cuando ustedes lo deseen. Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Dame una breve pausa y ya seguimos con Democráticamente hasta las 14. Te hacemos compañía aquí en Radio del Plata y Agofa TV.